Gente, bueno, se me acabó, no sé, la memoria o alguna situación pasó con el teléfono y se me cortó el video ahí. Me quedaban prácticamente 5 minutitos para comentar lo que tengo en mi caja de plomería domiciliaria. Como dije en la primera parte, vamos a llamarle que es la segunda parte. Como dije en la primera parte, tengo una segunda caja donde, bueno, va la masa, la termofusora, las terrajas. Esto es cuando uno va a un domicilio. En el primer video está todo bien explicado. Lo que me había quedado terminar de mencionar, porque algunos habrán notado que por ahí para lo que es plomería hay un elenco de destornilladores un poco grande. Pero bueno, tengan en cuenta que en la plomería nos vamos a encontrar con desagües, con bachas que tienen sifones, con sopapas de descarga que hay que ajustar. Para todo eso se utiliza un destornillador Phillips que generalmente es PH2. El PH2 va en todos lados. Bueno, y si no, nos podemos encontrar con que se necesite algún plano. Yo les comentaba, creo que llegué a comentarles que en las estufas a veces se necesitan destornilladores largos. Los que yo tengo son tan importantes como los cortos, o sea, por ahí necesitamos un destornillador de 250 milímetros de largo para ajustar los tornillos de sujeción de una estufa. Si por ahí tiene tiro balanceado, el tiraje sí en algunas se ocupa de hacer gran parte del ajuste. En otros no, en otros simplemente el tiraje va remachado y hay que hacer el correspondiente amurado de la estufa mediante tornillos y tarugos y necesitamos la herramienta. En esta caja obviamente no vieron, como comenté, el jueguito de tubos de 1/4, que también se necesita alguna que otra vez. Generalmente en lo que es la parte de desarme de cocinas, en la parte de inyectores o pasos calibrados, que le llamamos pasos calibrados a los picos, ni más ni menos que los picos. Pero bueno, quería redondear el videito. Yo sé que va a quedar desprolijo porque bueno, van a ver o esta parte o la otra. Me gustaría que vean las dos partes. También me gusta terminar saludándolos, agradeciéndoles el apoyo. Y bueno, eh, a posteriori voy a hacer un video mostrando lo que tengo en la caja de electricidad, en lo que tengo en la otra caja de plomería, la que ya es un poco más pesada, donde como dije, por ahí va la moladora, van los cortafierros, va la masa, nada. Obviamente tengo francesas más grandes que la de 12 pulgadas, pero bueno, los usos son más limitados, entonces no se lleva permanentemente a un domicilio una francesa de 15 pulgadas, porque sería cargar algo que uno por ahí no va a utilizar. Pasa lo mismo con las llaves de caños. En los domicilios generalmente del colector para abajo se trabaja en 3/4 y en algunos casos en 1 pulgada. Por ahí encontramos colectores que están bien desarrollados y tienen un diámetro de 1,5 pulgadas. Entonces, bueno, hay que tener herramientas acorde a eso. Pero no es la mayoría de las veces las que se utiliza esa herramienta. Entonces, como dije, se pacta con el, uno va, hace una toma de contacto, se habla con el cliente, se pacta un día, en caso de que sea una urgencia, bueno, hay que resolver ahí inmediatamente, pero se pacta un día, uno prepara las herramientas para el trabajo correspondiente y va con lo necesario. Así que bueno, nada, lo que les mostré es lo que yo utilizo generalmente en los hogares. Para los plomeros antiguos van a entender que también falta la garrafita de 3 kilos, el sopletito, el pan de estrialina, la barra de estaño. Yo soy de la época de que se calafateaba la cámara pileta, pero bueno, ya somos unos dinosaurios los que hacemos eso, ahora viene todo en plástico. Y los muchachos de hoy en día con la tijera, la termofusora y una francesa ya trabajan. Cosa que no veo mal, pero bueno, como digo siempre, lo que hacen ellos tiene una raíz muy profunda que es la que hacíamos nosotros. Y posteriormente, anteriormente,
nuestros maestros. Así que bueno, nada, quería cerrar el tema de la caja de service domiciliario, de plomería domiciliaria. Tengo una donde tengo herramientas variadas que no obedecen a ningún rubro. Cuando por ejemplo a uno le dicen venite, que tengo muchas cosas para hacer, bueno, contame. Y no, un poco de todo, una cerradura que así, asá, después tengo un enchufe que por ahí, entonces tengo una caja donde hay herramientas como para situaciones genéricas, que no tiene nada que ver con la caja de electricidad propiamente dicha, que es cuando uno va a un domicilio y se encarga de tareas de electricidad. Así que bueno, gente, les deseo una buena noche, que mañana tengan un genial inicio de jornada. Gracias por mirar hasta el final y bueno, si vieron la primera parte, esta es la segunda. Si ven esta parte, les recomiendo que vean la primera y les mando un saludo a todas aquellas personas que con tan buena onda me siguen, me acompañan y nada. Este video, si bien yo tenía pensado hacer la saga de abrir mis cajas de herramientas, como pudieron ver, yo muevo mucho las manos, muy italiano, como pudieron ver, hay marcas variadas de todo, y bueno, nada, es lo que yo trabajo cotidianamente. Cuando jubilo alguna de estas herramientas, entra otra y hago el video contándoles cómo se comporta la nueva herramienta. Después, bueno, proyectos a futuro sí hay. Se está terminando el taller que estamos armando con Jorgito, que bueno, ya los que me siguen saben, es un espacio que yo le doy a un amigo mío para que haga sus restauraciones en sus motos. Estamos restaurando una Coupé Torino, que esa entraría en mi canal. Después, bueno, él con sus motos subirá a sus redes, a su canal. Si hay alguna participación mía, la voy a subir en mi canal. Y la otra, el otro proyecto que hay es restaurar el primitivo tallercito mío de cuando era apenas un chico, era un espacio que me dio Antonio, que me dijo, bueno, vos arreglá tu bicicleta ahí, hace tus cosas ahí y a mi taller ni pises. Creo que esto ya lo comenté, pero lo comento nuevamente. Y bueno, ese lugar está, lo encontré tal cual. Creo que hay algún video donde lo presenté como está en la actualidad. Ya ahora lo limpié, si bien no está bien, pero la idea es sacar todo y poner un tablero nuevo. Creo que voy a hacer un video mostrando lo que hice para que quede bien claro lo que tuve, lo que fui. Y armar un tablero nuevo, si bien es un banquito chiquito de nada, 1 metro por 50 centímetros. Tengo ganas de encarar ahí en ese tallercito el proyecto de la BC 150. Así que bueno, vamos a ver, tiempo hay poco, todo lleva plata, pero bueno, le vamos a poner onda, y nada, qué sé yo. Se está creciendo, que es lo que me interesa. Hay muchos suscriptores, que si bien mi canal es muy chiquito, pero que opinan algunas cosas como yo. Hay algunos muchachos que están recién saliendo a esto que es la técnica. Y bueno, me felicitan, otros por ahí no, otros está en cada uno. Eso yo no lo voy a poner en tela de juicio, el concepto que puedan tener sobre uno. Pero créanme que la finalidad de mi canal es que no tengan que vivir experiencias que uno ya vivió, o que compren una herramienta o que se les rompa determinada cuestión, porque a uno ya le pasó o tiene los conocimientos o la experiencia para prevenir ese tipo de situaciones. Entonces, esto también ya lo dije, pero como dijo Oreste Berta, no se puede arrancar por lo más alto de la ingeniería. Yo obviamente no soy Oreste Berta, ni tampoco soy ingeniero. Yo soy un técnico electromecánico que sacó la matrícula de gasista y por ende sabe de plomería, por haber estado en la obra trabajando desde muy chico. Pero lo que voy con esto,
No se puede arrancar por lo más alto de la ingeniería porque le pasa a él que cuando tiene que hacer un cálculo elemental tiene que consultarle a alguno de los muchachos que tiene trabajando que por ahí son estudiantes. Entonces, bueno, este es el origen del canal. Estamos creciendo, capaz en un año o dos vemos esto y decimos cómo pasó el tiempo. Hoy estamos hablando de cómo se desarrolla esto, o cómo se arma o se desarma esto, y lo estamos mostrando y lo estamos poniendo en marcha en vivo. Así que bueno, les mando un saludo, gracias por el aguante, gracias por el apoyo. Nada, gracias.